Una vez más, bendiciones mis hermanos. Quiero dar la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. A Damaris, bienvenida. Y Jessica, bienvenida. Damos la bienvenida a Jessica. Qué bueno, ¿verdad?, es estar en la casa del Señor. Mejor es un día en la casa del Señor que mil fuera de ello, ¿verdad? Porque, amados hermanos, cada día que pasa los tiempos se ponen más difíciles. Y siempre hago mención a esa carta escrita a los hebreos en su capítulo 10, versículo 25, donde nos manda a congregarnos. Y da una advertencia, y más cuando veáis que el fin se acerca, para animarnos los unos a los otros y estimularnos las buenas obras. Y es importante que entendamos que es de beneficio para nosotros congregarnos. Es de beneficio. Pregunta, ¿cuánto han escuchado esta expresión? Yo sé que todos la hemos escuchado. Los pueblos que no conocen su historia cometen los mismos errores. ¿Han escuchado esa expresión? Pues eso no se limita solamente a la historia secular. También tiene que ver con nosotros, el pueblo de Dios. Si nosotros no conocemos la historia del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, vamos a estar propensos a caer en vacíos, charcos y errores, que es lo que vemos en este tiempo. Entonces, por tal razón, Dios en su soberanía permitió que en el Nuevo Testamento hubiera un libro histórico, que es el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos narra la historia del principio de la iglesia. Entonces es necesario, y por tal razón es que nosotros nos hemos embarcado en este viaje a través del libro de los Hechos. Ciertamente para muchos es una enseñanza muy teórica, muy intelectual, pero es necesario, porque si no conocemos nuestra historia vamos a caer en errores. Nosotros hemos venido estudiando el libro de los Hechos por más o menos sobre un año. Y es por eso, porque entendemos que debemos volver a lo básico, volver a nuestras raíces, para así entonces corregir ciertos errores que aún mismo nosotros cometemos sin darnos cuenta. Entonces hoy vamos a continuar con la tercera parte del libro de los Hechos en su capítulo 17. Hoy vamos a estar, ¿verdad?, en la tercera parte. Ya hemos visto los primeros versículos donde narra la obra de Dios, no de Pablo, la obra de Dios a través de Pablo. ¿En dónde? ¿Dónde empezamos el capítulo 17? Pablo situado ¿dónde? En Tesalónica. Pablo en Tesalónica empieza el capítulo 17. Luego Pablo es echado de Tesalónica, porque donde quiera que, ¿verdad?, llegue el Evangelio confronta, el Evangelio para muchos es intolerante, pero es que el Evangelio es la palabra de Dios, y el Evangelio, la palabra de Dios, tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Sabemos que a Pablo lo echaron de Tesalónica, y luego Pablo, ¿dónde se va de Tesalónica? A Berea, ¿verdad? Vemos que Pablo en Berea contó con una audiencia un poco más sensible y más justa que lo de Tesalónica. Pero ¿qué sucedió en Berea? Que al igual que sucedió en Tesalónica, lo de Tesalónica fueron a Berea para que Pablo fuera echado de Berea también, porque no querían que el Evangelio, la obra de Dios, llegase
a ese lugar. Entonces, luego que Pablo sale de Berea, vamos a ver del versículo 16 al 23, la obra de Dios a través de Pablo, ¿dónde? ¿A dónde Pablo ha enviado? A Atenas. A Atenas. Amado hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos entender que las mismas ciencias que nosotros estudiamos secularmente son necesarias para confirmar y reafirmar lo que está escrito en la Biblia. O sea, hay muchas cosas que están en la Biblia que las podemos encontrar en la historia universal. La arqueología es la ciencia más amiga del Evangelio porque la arqueología se encarga de confirmar que estos lugares existieron, que esta gente existieron. Si debemos de, cuando estudiamos, predicamos, exponemos la Biblia, también recorrer la historia, porque la historia no confirma estas cosas. Le invito a que vayamos al capítulo 17 y vamos a leer esos versículos. Hechos 17. No voy a decir lo que siempre digo por causa de la visita, pero no lo voy a decir. El capítulo 17 está después de qué? Y antes. Entonces ya sabemos dónde estamos. Teología 101. Ok, vamos a leer del versículo 16 al 23. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿Quién esperaba a Pablo en Atenas? Recorremos qué dicen los versículos anteriores. A Timoteo y a Sila, ¿verdad? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Subraya esa palabra porque esa palabra, si nosotros la tomamos como nosotros la usamos, suena como algo feo, pero no es lo que usted piensa que Pablo le pasó ahí. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga. Ya hablamos lo que significa la palabra discutir, ¿se acuerdan? Que no es pelear. En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrerío? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué le predicaba Pablo, perdón? ¿Qué le predicaba Pablo? El evangelio mío, el evangelio del apóstol, de tanto que andan por ahí. El evangelio de Jesús, ¿y qué? La resurrección. Y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué esta nueva enseñanza de que hablas? Pues tras a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que eso no es nuevo. Hoy es así mismo, no ha cambiado. Hoy la gente quiere escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo, puestos en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. Y escuche: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os
anuncio. Padre, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos concede exponer tu palabra. Te ruego que nuestros corazones estén abiertos y nuestra mente limpia para recibir la enseñanza de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos que Pablo deseaba que Timoteo y Sila llegaran a Atenas. Probablemente Pablo hubiese preferido esperar que Sila y Timoteo llegaran para empezar la obra en Atenas. Pero como vemos, Pablo llegó a una ciudad que quizá nunca él había visitado. Una ciudad muy importante en el mundo grecorromano. De hecho, Atenas sigue siendo la capital de la intelectualidad, porque de ahí nace todo lo que es la filosofía. Pablo llega y quizás si hubiese sido usted y yo que llegamos a Atenas, nos hubiésemos propuesto lo que hace toda persona que va de turista a un lugar, a conocer los monumentos, a conocer las grandes arquitecturas, a conocer todas esas cosas que esta ciudad tan importante tenía que ofrecer. Esta ciudad que muchos años antes era una ciudad gloriosa e importante del mundo. De hoy todavía hablamos de Atenas, hablamos de los filósofos griegos, porque aún sigue teniendo su renombre. Pero cuando Pablo recorre Atenas, esa palabra se enardeció, lo que quiere decir Pablo se compungió, Pablo se deprimió, Pablo sintió dolor al ver que aquella ciudad estaba entregada, dada a la idolatría, estaba bajo la idolatría. Y eso hace que Pablo acelere entonces y comience a predicar y no espere por sus compañeros. Esta gente estaba poseída, o sea, esa belleza de Atenas, esa belleza que quizá usted y yo hubiésemos sido impresionados por ella, no impresionó a Pablo porque ninguna de esas cosas honraban a Dios. Entonces él prefirió que predicar, no se impresionó en nada. Entonces dice que él razonó. Acuérdense que dijimos que la palabra discutir no es de pelear, sino es un dialogar, donde hay preguntas, respuestas, donde hay un diálogo entre varias personas. Pablo razonó con ellos en la sinagoga y en las plazas, en el mercado, porque el apóstol Pablo no desperdiciaba tiempo, hermano. Donde quiera que él encontrara una audiencia, él predicaba el evangelio. Y qué bueno sería si nosotros también, en cada ocasión que tengamos, en cada conversación que tenemos, podamos convertir esa ocasión y esa conversación en un punto evangelístico. Y eso es lo que Pablo hacía en todo lugar. Entonces vemos que lo confrontaron personas muy intelectuales. Pablo aquí se enfrenta con una audiencia muy diferente a la que él había confrontado anteriormente. Esta persona, como dice aquí, ellos eran muy orgullosos de sus raíces, de su ciudad, de su historia. Era el centro político muchos años antes, fue el lugar, el centro del mundo de ese momento. Era un lugar donde las personas sentían mucho orgullo por sus raíces. Pero allá, aunque Atenas había perdido muchos años antes que Pablo llegara, su orgullo, su gloria, continuaba representando ese centro intelectual del mundo clásico. También seguía, ¿verdad?, siendo ese centro religioso de Grecia. Ese centro religioso de la capital, era la capital religiosa de Grecia. Cuando Pablo llega, dice el versículo 18 al 21, la novedad de su mensaje, ¿verdad? Cuando vemos y leemos los versículos 18 al 21, entendemos que lo que le ganó a Pablo esa invitación de ir al centro, al areópago,
fue su mensaje nuevo, no porque ellos necesariamente querían creer en Dios, sino que esa gente se daban a conocer, a escuchar cosas nuevas, a hablar cosas nuevas, porque eso es lo de ellos, filosofar. Hablar filosofía. Ellos le llamó la atención ese mensaje de Pablo. Dice versículo 18, vuelvo a leer, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío? En realidad hay otra versión que dice, que le llaman a Pablo este charlatán. ¿Qué dice este charlatán? Porque ellos encontraban que ese mensaje era como algo muy superficial y que no tenía sentido para ellos. Más adelante vamos a entender por qué este mensaje de Pablo no tenía sentido para esta gente. Quiere decir esta palabra, y otro parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todo ateniense y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Recordemos lo que era al principio, ¿verdad? Que la Biblia nos conecta con la historia. La historia nos conecta con la Biblia. Estos grupos, estas dos escuelas de filosofía existieron. La Biblia la menciona y esas escuelas existieron. En la historia universal nosotros estudiamos cuando alguna la oportunidad de coger filosofía o literatura, estudia esto. Entonces vemos que nosotros como estudiantes de la Biblia también tenemos que familiarizarnos con la historia. Cuando nosotros tenemos un pasaje bíblico, tenemos que transportarnos a lo que está sucediendo en ese momento, a la audiencia, qué está pasando, cuál es la corriente que está, cuál es la vertiente que está dominando en ese tiempo para poder entender el pasaje. No solamente leer por leer y quedarnos con dudas. Yo estoy seguro que muchas personas escuchan de epicúreos estoicos y no saben, o sea, lo leen en la Biblia y siguen leyendo la Biblia, pero no saben qué es eso. Pero hablamos de ellos, le hablamos a otra persona de los epicúreos y los estoicos, pero no sabemos quiénes son los epicúreos y quiénes son los estoicos. Pero sí le decimos a la gente que Pablo le habló a este dos grupos. Y es necesario entender quién es esta gente para entonces saber la capacidad y el poder de Dios manifestado a través del apóstol Pablo en ese momento. Y yo quiero hacerme el atrevimiento y el uso para beneficio de ustedes, hablar un poquito de estos dos grupos, para que así entendamos. Habla de los epicúreos. ¿Quién es esta gente? El epicurismo fue un sistema filosófico aparecido en el siglo IV a.C. en Atenas. O sea que ya eso existía. En el siglo IV a.C. fue creado por Epicurio de Samos, que impartió su doctrina en una escuela llamada El Jardín. La base principal de su filosofía era la búsqueda de la felicidad. Esta gente se daba a la búsqueda de la felicidad. Hay mucha gente que busca la felicidad. Y no es malo buscar la felicidad. Lo malo es en qué buscamos y cómo tratamos de buscar esa felicidad. Entonces dice, para lograr este objetivo, el epicurismo promulgaba la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los placeres del cuerpo y de la mente, así como la eliminación de los temores. Entre estos últimos señalaban los causados por las ideas del destino, la muerte o los propios dioses. Para el epicurio, todo elemento estaba formado por átomos y los hombres podían percibir sus formas y cualidades usando sus sentidos. Sus seguidores fueron llamados epicúreos y debían evitar el dolor y las perturbaciones. A diferencia de otros filósofos, las mujeres y los esclavos podían acudir al jardín. O sea, los otros filósofos, las otras escuelas de filosofía, no permitían que las mujeres participaran.
Pero este grupo en particular sí permitía que las mujeres y los esclavos asistieran. Entonces, ¿cuáles son las características de esta filosofía? La ausencia del dolor como el placer. Frente a buena parte del hedonismo, el epicurismo no centraba la búsqueda del placer solo en el cuerpo. O sea, el hedonismo es el placer corporal, pero ellos buscaban un balance entre el intelectual y el corporal. Entonces, los seguidores de esta corriente daban una mayor importancia al intelecto. Otra característica, de esta forma consideraban al placer como la ausencia del dolor o cualquier aflicción, como podían ser el hambre o la tensión sexual. Se trataba de alcanzar un equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente, lo que proporcionaba la serenidad y la falta de dolor. Esta filosofía consideraba que los placeres y también los sufrimientos eran la consecuencia de satisfacer o no los apetitos. O sea, no entendían que la consecuencia del dolor y sufrimiento era el pecado. Ellos decían que era el no tener alguna necesidad satisfecha, eso es lo que causaba falta de placer o falta de dolor. Nosotros entendemos que la causa de esto se llama el pecado. El pecado. Entonces, esto era en contrario a la escuela de Platón. Platón creía en el dualismo, alma y cuerpo separados. Yo creo que era una misma cosa. Entonces, ya entendemos a qué tipo de persona Pablo se estaba confrontando. A personas que no creían en que había una cosa que se llamaba pecado y que era el pecado lo que causaba ese sufrimiento de la humanidad. Ellos buscaban la felicidad, pero buscaban una cosa equivocada, en la satisfacción de placeres. Y hoy hay muchos epicúreos en nuestra sociedad. Y hay otros hedonistas que solo buscan el placer corporal, pero otros que se dan las dos cosas. Y por eso hay muchas personas que piensan que se van a sentir realizados, se estudian mucho, más estudian, más realizado me siento, y llenan ese vacío con los estudios, con el conocer, con el saber. Otros con darle rienda suelta a los deseos carnales. Entonces vemos, estos eran los epicúreos. Entonces, en resumen, podemos decir estas cosas de esta gente. Los epicúreos perseguían el placer como el propósito principal de la vida. O sea, el hombre existe para buscar la felicidad a través de satisfacer el placer. Y nosotros entendemos que el hombre fue creado ¿para qué? Para adorar a Dios, para traer gloria y honra a Dios. Dice, y valoraban sobre todo el placer de una vida pacífica, libre de dolor, de pasiones perturbadoras y de miedo, inclusive el miedo de la muerte. Ellos no negaban la existencia de dioses, pero sí creían que los dioses simplemente no tienen ninguna relación con los seres humanos. O sea, Dios está allá, nosotros estamos aquí, Dios nos puso aquí, nosotros tenemos que hacer lo que sea para nosotros alcanzar nuestro propio medio, pero que Dios no se preocupa por nosotros. Nosotros entendemos que Dios es un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que está en continua comunión con nosotros. ¿Están viendo la diferencia? Entonces, también habla de otro grupo. ¿Quiénes son los otros grupos? ¿Ustedes están leyendo la Biblia? ¿Quiénes son los otros grupos? Eso suena como raro, ¿verdad? Usted ha escuchado la expresión, es un estoico. Eso que cuando una persona dice, este hombre es un estoico, ¿qué está diciendo? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Este hombre sufre en silencio, no se queja. Eso es lo que quiere decir eso. Cuando una persona sufre en silencio, no se queja, no se le dice, esto es un estoico, porque esta gente entendían que no se le puede dar mente a los sufrimientos, al dolor, simplemente es, vamos a ver un poquito de esta escuela, porque, y aquí me voy a detener, hermano, y voy a decir por qué del principio. Hay muchas personas, inclusive
a los inicios de la iglesia, que decían, o dicen, hay muchos que dicen, que muchas de las doctrinas cristianas están basadas en esta gente. Y eso no es cierto. Hay una gran diferencia entre esa filosofía y la doctrina cristiana. Pero hay mucha gente que piensa que muchas enseñanzas del Evangelio, del Nuevo Testamento, precisamente la carta de Pablo y lo que enseñan muchos de los escritores del Nuevo Testamento, están basados en la filosofía estoica. Y eso es nananina. Y vamos a ver por qué al final. Entonces, vamos a ver quién es esta gente. Perteneciente a la escuela de filosofía fundada por Zenón de Sitio, el año 335-363 a.C. El nombre estoico nació del pórtico, porque este hombre, donde se daban sus enseñanzas, las cuales luego fueron ampliadas por Crisipo. Cuando Pablo visitó Atenas por primera vez, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ¿verdad? Como vemos aquí, confrontaron a Pablo. Ahora, vamos a ver características de esta gente. Para los estoicos, la idea de la felicidad humana se basa en el ejercicio de la virtud. El ejercicio de la virtud. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la virtud, ejercítate esto, y Pedro escribe en su carta a la virtud, añádele esto, o sea, preocúpate por la virtud, por trabajar en la virtud, se basa en el ejercicio de la virtud. Hablaban de la existencia de una razón universal, el logos. Ellos también creen en el logos. ¿Qué es el logos para nosotros? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Quién era el logo? Cristo, ¿verdad? Entonces, y que el hombre tenía el fin práctico de conformar su voluntad con las leyes naturales, el universo. Entonces vamos a ver algunos. El ejercicio de la virtud, el hombre debía entender su vida como dedicada al servicio de los demás, lo que habría de manera totalmente desinteresada, que es lo que nosotros decimos, que nosotros debemos servirnos unos a los otros de una manera desinteresada. O sea, por eso muchas personas piensan, ven acá, pero espérate, esto existió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Y esta gente está hablando de la virtud, está hablando del ejercicio de la virtud, está hablando del servicio desinteresado, pero entonces hay similitud. Puede que sea similar, pero no lo mismo. ¿Sabe por qué no es lo mismo? Porque ni los epicúreos ni los estoicos creen en un Dios absoluto, ni creen en la resurrección de los muertos. Y nosotros predicamos que Jesucristo resucitó al tercer día y que Él también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Y eso lo creemos, lo predicamos, y la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, porque sin resurrección entonces nuestra fe es vana. Entonces vemos que ellos no creían en estas cosas. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué nos dice el diccionario de la Biblia cristiano en cuanto a esta filosofía? Dice, es una secta filosófica de Grecia fundada por Zenón de Sitio. El hombre estoico viene de Estoa, el Porch, en Atenas, donde el filósofo se reunía con sus discípulos, enseñaba que había un ser supremo, pero que había muchos dioses subordinados y que el hombre tenía la facultad similar a los dioses. Nosotros somos dioses, y por ahí he escuchado muchas personas que dicen, tú puedes, o sea, tú eres un Dios, en ti hay un Dios. Entonces, ¿verdad? Ellos creían que el hombre tiene la misma virtud de los dioses y debía conducirse por el intelecto y no sentía que de consideración ni placeres ni los sufrimientos corporales, o sea, no darle mente ni a los placeres, o sea, vivir por vivir, sin frío ni caliente. Vivir por vivir, o sea, no me importa si sufro o tengo placer.
Porque todo además, todo es materia, todo es átomos y al final de cuentas todos vamos a morir y después de la muerte no hay nada. Aunque ellos creían en el alma, pero ellos decían que cuando uno moría, el alma iba a ser absorbida por la naturaleza, por el universo, o iba a ser aniquilada. Que me viene a la mente que por ahí un grupo que enseña que el infierno no existe porque el alma va a ser aniquilada y no va a haber sufrimiento. No voy a mencionar cuál es el grupo, pero si usted ha estudiado, usted más o menos debe saber quién es ese grupo. Entonces, amados hermanos, a pesar de que esta gente se burlaron de Pablo, le dijeron charlatán, a pesar de que Pablo estaba en una ciudad que quizás nunca antes había conocido, a pesar de que Pablo se estaba enfrentando a un grupo de filósofos con muchos conocimientos, con mucha filosofía, Pablo no cambió su mensaje, habló de Jesucristo y habló de la resurrección. El mensaje no se cambia, hermano. Nosotros no podemos cambiar el mensaje de Cristo basado en la audiencia que se tenga. El mensaje de Cristo sigue siendo el mismo, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y sin Él nadie viene al Padre. Que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Que todo aquel que niegue a Jesucristo será condenado. Que un día Dios juzgará al mundo por sus obras. Ese es el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de llamar al hombre al arrepentimiento, a ponerse a cuenta con Dios. Pablo no cambió su mensaje, habló de Jesucristo, habló de resurrección. Acordémonos lo que dije al principio de este capítulo, que Pablo siempre tenía tres cosas. Hablaba de quién era Jesús, el Mesías, qué hizo, murió en la cruz, por qué lo hizo, para proveer perdón, salvación y vida eterna. Ese es el mensaje. Y yo me imagino, amados hermanos, cuando dice que Pablo se enardeció, es como sentir un celo por las cosas de Dios. Es un celo. Yo me recuerdo en uno de los viajes que yo di a México, cuando tuve la oportunidad de ir a lo que yo llamo el cementerio maya, porque un cementerio, usted en la historia lo ve muy bonito, en la televisión se ve muy bonito, y las pirámides y las cosas, pero cuando usted va y mira ese lugar, no es la cosa del otro mundo. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos han ido a la pirámide maya? ¿Verdad? Es la televisión, Discovery Channel, pone eso muy bonito y muy ilustrante, y cuando usted está allí enfrente de eso, yo me recuerdo cuando yo fui ahí, creo que en el año 2012, por ahí andan las fotos, cuando yo subía a esa colina donde están esas pirámides, yo veía toda esta gente vendiendo estatuillas y que esto es para esto y que esto es para lo otro y que esto y yo, hermano, sentía una tristeza porque eran personas jóvenes, muchachos, adolescentes, jovencitos, y mira que te vendo esto y yo subí a ese lugar y una que yo no estaba muy dispuesto a ir para allá, no quería ir, y fui en contra de mi voluntad, si se puede decir, porque no quería ir, porque, ¿qué voy a ver? Ruina. Y cuando llego allí a aquella plazoleta, que hay ¿cuántas son? Ya se me olvidó, ¿cuántas pirámides son? 3 creo que. 3, así, y una allá. Y yo me paro en medio de estos 3 cementerios, de estos 3 bóvedas, de estos 3 nichos. Dice, y yo me puedo relacionar con esto, porque yo sentí como un ardor, no de enojo contra esa gente, sino de tristeza por ver cómo estas personas tenían su fe basada en todas estas cosas que simplemente son obras hechas de mano de hombre. Y cuando yo estuve ahí, yo me empecé a predicar a Jesucristo. Porque yo decía, ¿cómo va a ser que yo estoy aquí sabiendo que lo que esta gente están haciendo está mal y me voy a quedar callado? Sería un pecado de omisión.
de no hacer lo que estamos llamados a hacer, que es predicar a Jesucristo. Y gracias a eso, pues, verá, ese viaje se convirtió en adelante un viaje evangelístico y todas esas cosas. Pero Pablo no cambió el mensaje, hermano. A pesar de que ellos se burlaron de él, pero tristemente, lamentablemente, amados hermanos, en este tiempo que hoy vivimos, de la misma manera que en Atenas la gente estaba más preocupada por conocer cosas nuevas y cosas nuevas, que es lo que Pablo le dice a Timoteo, que los posteros tiempos de la gente con comezón de oído, escuchando qué hacer y qué saber, y así mismo hoy día, tristemente, personas que se llaman predicadores, ministros del evangelio, se convierten en atenienses, diciéndole a la gente cosas nuevas de lo que ellos quieren oír y no del evangelio, diciéndole a la gente que Cristo lo quiere esto, Cristo lo otro, y la gente le gusta eso. Y eso lleva a que la persona no estudie la palabra de Dios y no sean alimentadas. El sermón de esta gente está hueco, falso de doctrina, falto de doctrina, falto de teología, falta del consejo completo de Dios, y las vidas no están siendo alimentadas, las ovejas no están siendo alimentadas para poder prepararse para el encuentro con Cristo. Porque, amados hermanos, no sé si usted lo tiene presente o no, pero de que Cristo viene, viene. Eso no es un mito ni una falacia. Cristo viene. Yo no le puedo decir cuándo es, pero de que viene, viene. Y nosotros tenemos una responsabilidad como maestros, como predicadores, de alimentar las ovejas con la doctrina sana de Dios, con el consejo completo de Dios. Palabras que nos lleven a nosotros a vivir la vida conforme al llamado que hemos sido llamados, vida santa, separada del pecado, viviendo para Dios, sirviéndole a Él, adorándoles no solamente con nuestros cánticos aquí, sino que cada día, aún en nuestros sueños, nosotros adoremos a Dios con nuestras vidas. Para eso estamos llamados, para preparar personas. Entonces, el versículo 22, 23. ¿Quién me lo lee fuerte por ahí con voz de trompeta? Versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios. Sí, a 22 y 23. 22 y 23. Ya te pasaste ya. Hablamos de esa palabra, areópago. ¿Alguien sabe qué era ese lugar? Pero lo leemos en la Biblia y decimos, no, Pablo se paró en el Areópago y habló con los atenienses, habló con los filósofos. Vamos a ver qué era este lugar. En ese tiempo, vamos a dar algo geográfico. La palabra Areópago, ¿verdad? Del latín Areopagus y del griego Areópago, colina de Marte. Esa era la colina de Marte, eso está en una colina. ¿Se acuerdan? Una colina se llama Ares, pero que los romanos luego le pusieron Marte, porque usted sabe que, todas esas imágenes que usted ve hoy día, aunque la estén quitando en muchos lugares, han sido las mismas siempre, es que han ido cambiando los nombres. Cada imperio que se conquistaba venía y le ponía esas mismas imágenes su nombre de ellos. Ares, Marte. Los griegos eran Ares, estos eran los romanos Martes. Aquella era José, aquella era Zeus, ahora es José. O sea, lo que le quiero decir es que no han cambiado, son las mismas, pero es que van cambiando los nombres. Entonces dice, ¿sabe lo que era el Areópago, hermano? Era el tribunal supremo de la antigua Atenas, que se reunían en la colina de Ares. Ser un dios de ellos.
un monte estéril de una altura de 166 metros al noroeste de la famosa Acrópolis en Atenas. Estaba dedicado a Ares, el dios de la guerra. Este lugar elevado llegó a ser el escaño del concilio griego en Areópago. Esto era una corte encargada de las preguntas sobre moralidad y el derecho de los maestros a enseñar. Entonces, cuando Pablo llega, que está ahí con ellos, no está simplemente hablando del lugar en sí, sino de lo que representaba, porque ahí estaba la crema de la crema, era como la corte suprema. Me dice que era como comparado al Sanedrín de los judíos, era lo paralelo al Sanedrín. Entonces, Pablo estaba familiarizado con ese tipo de cosas, porque Pablo, ¿verdad?, estaba familiarizado con el Sanedrín judío. Entonces, a ese lugar llega Pablo, porque ellos lo invitan, no es que ahí se lo trajeron, no es que lo agarraron, no, ellos le hicieron una invitación. Oye, vamos allí, vamos a hablar de eso, vamos a reunir la crema nata y vamos a hablar. No fue que lo agarraron o lo forzaron, no, ellos le hicieron una invitación. Es como que llegó un maestro y usted le dice, yo quiero que tú enseñes, vamos a escuchar lo que tú tienes que decir. A él lo invitaron, pero usted cree que eso fue por obra y arte de ellos. No, eso era la soberanía de Dios. Acuérdense que el libro de los Hechos es la obra de Dios a través de los apóstoles. Y Dios estaba orquestando todas esas cosas. Ahora entendemos por qué Dios lo lleva a uno de acuerdo a sus capacidades. No para tirar por el suelo a Pedro, hablando Pedro el apóstol. Pero Pedro, el apóstol Pedro, no hubiese podido llegar a este lugar, porque sus capacidades no le permitían esto. Pero como Pablo estaba preparado, estaba capacitado, Dios usó esa capacidad, esa preparación de Pablo para llevarlo a esta gente. Por eso necesitamos, hermanos, cristianos en todas las esferas. Necesitamos cristianos médicos, cristianos abogados, cristianos ingenieros, de todas las artes, porque es que ellos saben el idioma. Un abogado sabe el idioma que un abogado, y en ese idioma de abogado le va a presentar el evangelio. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso necesitamos gente en todos los lugares. Pero bueno, fíjense que aquí Pablo hace algo diferente. En los otros lugares, Pablo empieza hablando, hacia una exposición de las Escrituras. Hablando del Antiguo Testamento, porque hay personas que conocen el Antiguo Testamento. Esta gente no, esta gente eran religiosos, tenían otra manera. Entonces Pablo lo que empieza primero es usar lo que ellos tienen. Pablo le dice que ellos son muy religiosos. No porque eso sea algo bueno, Pablo no se lo dice de una manera positiva. Pablo no se lo dice de una manera positiva, como ¿verdad? Antes en ese mundo se creía que los atenienses eran la gente más religiosos de todo el mundo existente en ese tiempo. Son muy religiosos, pero Pablo no se lo dijo en son buenos, porque realmente, amados hermanos, la religión no salva a nadie. Muchas personas se aferran a la religión y por estar aferrado a la religión, a la tradición, no encuentran la verdad de Jesucristo. Pablo no le dijo que ellos eran religiosos por cosas buenas. Entonces, inscripción al Dios no conocido. Recordemos que nos dice el relato bíblico que había muchos altares, muchos templos, ¿ok? Para todos los dioses de ellos, lo que ellos conquistaron y lo que ellos habían conquistado a través de toda su conquista. O sea, muchos altares, muchos templos. Y ellos, por si acaso, se le quedaba a alguien, dijeron, vamos a poner aquí un altar al Dios no conocido. No porque ellos creían en el Dios que nosotros creemos, era para cubrirse por si acaso. Por si acaso, es como, sí, yo creo en Cristo, pero por si acaso, déjame usar este cintique en la muñeca. Sí, yo creo en el Señor, pero déjame usar la estampilla aquí. Sí, yo creo en el Señor, pero tú sabes, por si acaso, porque por si acaso esto ayuda más, ¿me entiendes? Y así hay muchas personas.
como esta gente. Por si acaso, bueno, voy a usar esto porque sí, tú, Cristo, pero tú sabes, tú no sabes por qué. Y si va y esto no, por si acaso, tú sabes, hace falta algo, una ayuda. No, hermano. Cristo lo es todo y Él es poderoso. Usted no necesita otra cosa más que Cristo, no necesita su ayuda y no necesita la ayuda de nadie. Entonces vemos, Él pasa y mira al Dios que ellos no conocían. Pero fíjese qué hace Pablo. Pablo no les reprochó esos altares. Pablo no le reprochó esos templos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Mire, doña, esa estatua que usted tiene, eso está mal, a Dios no le gusta eso. Mira, esa cosa, tiene que quitarle ahí porque eso es idolatría. ¿Verdad? Así somos nosotros. Pero Pablo no. Pablo hizo un puente, usó su altar al Dios no conocido como un puente para conectarse con ellos. Y nosotros tenemos, hermanos, que usar las cosas que la gente tiene para conectarse a un puente, para establecer relación y poder conversar del Evangelio. Como siempre digo, con el tema de la Navidad. Hermano, usemos las cosas para conectarnos con los demás. No reprochemos de entrada. Usemos las cosas porque si tienen una estatuilla ahí es porque cierta creencia en Dios, aunque no sea el Dios que usted y yo creamos, pero cierta creencia tiene. Y eso es bueno, porque se hace el camino fácil. Entonces usemos, hagamos puentes, no cerremos puertas, porque eso es lo que muchas veces hacemos, cerramos puertas, reprochando a la persona lo que tiene o no tiene, lo que es idolatría, lo que es pecado, lo que no es pecado. Quien le va a hacer a la persona reconocer que si lo que tiene está mal, ¿sabe quién es? Es la palabra, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, no nosotros, no usted ni yo. El que va a cambiar las vidas, no usted y yo. Esa es la obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Si tenemos que aprender de esta cosa, Pablo usó esto como un puente para entonces hablarle de ese Dios que ellos no conocían. Si él hubiese dicho, bueno, yo me voy de aquí porque esta gente son un idólatra. No, busque algo que lo conecte con la persona. Busque algo. Voy a hablar de mi país, ¿ok? Veo una estatuilla de una imagen que le llaman la Virgen de la Altagracia. Ah, tú eres dominicano. Yo también. Y empiece, hermano, use puente, conecte con la gente. No hagamos enemistades de entrada. Por eso es que mucha gente no nos quiere atender a nosotros. Ya viene a darme, y le damos martillazo y mandarriazo con la Biblia a la gente. Y no dialogamos, sino que hacemos monólogos, disparando versículos bíblicos por aquí, versículos bíblicos por allá, y la persona, si usted no se, no, que mira Pablo cuando llegó a Atenas y que habló, ¿y quién era esa gente? Ah, yo no sé, pero él habló y le dijo que eso estaba mal. Hermano, seamos sabios, hagamos puentes, establezcamos relaciones. Entonces vamos a tener el camino abierto para poder exponer a ese Cristo que queremos compartir con la gente. Fíjense que esta gente eran tan supersticiosos, tan dados a la idolatría, tanto dados a los dioses, que hay una historia que se cuenta que 600 años que Pablo llegara a Atenas, en Atenas hubo una plaga grande que estaba matando mucha gente. Y a alguien se le ocurrió, a un personaje
muy conocido de Atenas, coger un rebaño de ovejas y soltarlo a la libre. Y en cada lugar que una oveja se recostaba a descansar, entonces esa oveja, si estaba cerca, por decir un ejemplo, del templo de Zeus, esa oveja se sacrificaba a Zeus. Ahora, si se recostaba en un lugar que no estaba cerca de ningún templo, ¿a quién se la sacrificaban? Al Dios no conocido. O sea que, amados hermanos, todas estas cosas que hemos hablado hoy y las que Pablo ha hablado hasta aquí con los atenienses, con ese grupo de personas, está sentando la base, está preparando los ingredientes para entonces hablarle del Dios no conocido. No que ese era el Dios que ellos creen, sino que Pablo usó eso para hablar del Dios verdadero, del Dios real, del Dios que usted y yo creemos, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que esta persona, Pablo le está diciendo que Dios no habita en templo hecho por hombre. No podemos poner nuestra fe en el oro, en la plata, en la estatuilla, porque Dios no se agrada con cosas hechas por los hombres. Esto no agrada a Dios en nada. Entonces, hay personas que tienen más confianza en el oro, la plata, la madera, el barro, el yeso, que el mismo Dios, porque es nuestra naturaleza. Pensar que esto lo vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Vamos a hacerlo porque queremos algo que represente a esa divinidad, queremos ver algo. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos conocido al Dios verdadero, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta solamente en Cristo, no está puesta en el gobierno, no está puesta en el hombre, no está puesta en los bancos, no está puesta en ninguna entidad, está puesta en Jesucristo, que fue el que murió por usted y mí, y Él es el único que merece toda nuestra atención, toda nuestra devoción y toda nuestra confianza. Y en Él debemos poner los ojos, en ese Dios que siendo usted y yo pecador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios aún en su misericordia envió a Jesucristo a morir por usted, por mí. Usted y yo que antes éramos extranjeros, no teníamos nación, pero a través de Jesucristo hemos adquirido la nación del cielo, la nación celestial, donde esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá a juzgar. En Él, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y nuestra salvación. Olvidémonos, hermanos, como dice el escritor de Hebreo, quitemos todo peso de pecado que nos asedia y sigamos por delante la carrera que tenemos, porque Jesús es real y Él merece toda nuestra vida. Póngase a pensar por un momento y con esto termino. Hoy el mundo celebra algo que ciertamente es bíblico. Pero eso es que muchas personas hoy fueron a algún lugar a buscar un amuleto. ¿Sabe qué día es hoy? Y mucha gente fue a un lugar a buscar un amuleto. O sea, porque le damos más énfasis al ramo que al que caminó sobre los ramos. Hermano, hoy en muchas congregaciones, y no hay nada de malo, predicaron sobre eso. No hay nada de malo. Pero yo no predico por los días que celebremos. Yo predico por la enseñanza que Dios pone en mi corazón para traerle a su pueblo. Entonces, si alguien vino hoy a este lugar
pensando que iba a hablar de Jesús entrando en el asno a Jerusalén. Lo siento porque lo decepcioné, pero yo no predico por la corriente. Amén. Y creo que así debe ser. No usemos la Biblia por temporada, porque ya Jesús murió, y dice Hebreo, una vez y para siempre. ¿Por qué lo estamos crucificando todos los años? ¿Por qué lo estamos crucificando todos los años? Este viernes mucha gente va a tener la osadía de esto, de algo tan sublime, de algo tan importante y trascendental, y tratar de imitar a Jesús clavándose en una cruz. Y creen que están así agradando a Dios. Estamos cometiendo muchas veces blasfemia y no lo entendemos. Así que, hermano, Dios le ama, Dios es real, y sigamos compartiendo a ese Dios que hoy, allá afuera, mucha gente dice celebrar y todavía no los conoce, y usted y yo estamos llamados a hacer lo que hizo Pablo en Atenas. Lo que hace usted esta semana, ese es el reto que le dejo. Que usemos esta semana como un puente, como hizo Pablo. ¿Qué se celebra esta semana? Semana Santa, ¿verdad? Que de santa hoy día no tiene nada. Rumbo abierto y vale todo el que pueda. Yo me recuerdo que creciendo yo, y no que sea porque usted ve esta cana, no por los años, pero yo recuerdo que ese era un tiempo que había una solemnidad, un respeto, una cosa que ni siquiera se podía poner en el radio desde el jueves, y todo era viendo películas de bíblica y todas esas cosas. Hoy, lo digo no está hablando de ningún otro país, porque yo tengo que hablar del mío porque ese lo conozco. Ya desde hoy, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, están llenos de gente que van a celebrar la Semana Santa. A beber agua, rumbo y playa, exacto, eso es. Entonces hacemos blasfemia de las cosas de Dios. O sea, usamos el nombre de Dios para justificar una vida lascivia y de pecado. Tengamos cuidado con eso. Vamos a estar de pies. Antes de orar para despedirnos, hermano, quiero dejarles saber que este miércoles ya terminamos la guía que estamos usando, es la última lección, y yo le invito a que venga el miércoles, es el último estudio de esta guía, y vamos a estar entrenando a un maestro, así que venga, no se pierda esa novedad. Y ya el nuevo libro, la nueva guía, la tenemos. Betty la tiene. ¿Dónde está Betty? Betty tiene la nueva guía. Aquellos que quieran la nueva guía para el nuevo ciclo que empezamos a escribir con los miércoles. Nos reunimos los miércoles a las 7:15 en el segundo nivel de este edificio. Así que le invito a todos. Y el sábado próximo, los varones, hombres, tenemos un compromiso, una cita en la República de Homestead. El gobernador de Homestead ya dio la visa, una visa general para todos nosotros. Así que le invito a que todos estemos, los varones. Ayer las damas tuvieron su reunión y sé que se alimentaron, se edificaron, y el sábado nos toca a nosotros los varones. Así que le invito a los hombres a que se den cita en Homestead. Y el domingo, ¿a qué hora estamos aquí? Así mismo, hermano. No se pierda el próximo domingo porque ya vamos a estar combinando la esencia de lo que es el mensaje que Pablo predica. Y esta parte que vamos a estar hablando el próximo domingo nos da a nosotros herramientas que podemos nosotros usar cuando tratamos de predicar el Evangelio a otra persona.
de una manera práctica, una manera simple, una manera sencilla, haciendo conexión con la gente a través de lo que ellos creen, de dónde vienen y quiénes son. Porque eso se trata del Evangelio, hermano, hacer conexión. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por cada persona que está en este lugar, cada dama, cada caballero, cada niño. Te rogamos, Dios amado, que de la misma manera que Pablo se apercibió de las costumbres y las creencias de los atenienses, nosotros también, Señor, nos dediquemos a conocer de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuelas, para así poder hacer puente con ellos, con el fin de compartir el mensaje de la buena nueva de salvación de Cristo Jesús. Te pido, Dios del cielo, que harino de este lugar, tu cuidado, tu protección sea con nosotros. Te doy gracias por las 2 vidas que nos visitaron. Te ruego que ellas hayan sido edificadas y que esta semana, Señor, la que el mundo reconoce que Cristo un día entró a la escena de la humanidad para traer salvación y perdón de pecado. Nosotros como discípulos tuyos, como hombres y mujeres que hemos profesado que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, aprovechemos la oportunidad de la ocasión para compartir de ese Jesús que un día murió en esa cruz, pero que no solamente murió y se quedó ahí, fue puesto en una tumba, sino que al tercer día se levantó tal y como Él lo dijo, porque a Cristo nadie le quitó la vida, sino que la puso voluntariamente en rescate de muchos. Que el domingo estemos aquí para celebrar una vez más esa victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el diablo, sobre los demonios. Gracias, mi Cristo, porque no te quedaste en la tumba, sino que con tu resurrección sellaste nuestra salvación. Que esta semana sea de bendición, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y que en todo lugar que vayamos y todo lo que hagamos, tragamos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Saludos uno con